Hola, en este vídeo vamos a continuar con el tema de los números complejos. En particular, vamos a estudiar el número complejo. Los números complejos son estos números de la forma que se escriben A más BI, donde A es la parte real o la componente real y B sería la parte imaginaria. A esta expresión también la podemos llamar forma binómica y a este complejo A más BI, que lo podemos llamar Z, V, X, también se puede escribir como un par ordenado de esta manera, A, B, recordando nuevamente que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. En el estudio de los números complejos debemos de tener unos conceptos que son sencillos, pero los debemos de tener bastante claros. Por ejemplo, si tenemos dos números complejos, uno que sea de la forma A más BI y el otro que es de la forma C más DI. Estos dos números complejos, X es igual a Y, si y solo si se cumplen dos condiciones. La primera, que las partes reales sean iguales y además que las partes imaginarias también sean iguales. Entonces tenemos eso en cuenta. Dos números complejos son iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también lo son. Un número complejo, por ejemplo, de esta manera, x igual a más bi, lo llamaremos imaginario puro si su parte real es igual a cero, es decir, solamente está compuesta de la parte imaginaria. Queda de esta manera, x igual a bi. Un ejemplo de un número complejo imaginario, por ejemplo, el 2i, puesto que la parte real sería 0. De la misma manera, un número complejo es un número real si su parte imaginaria es igual a 0, es decir, el complejo x es igual solamente a A. Un ejemplo es, por ejemplo, el 5, el 7. Si tenemos un complejo de esta forma, x igual a A más bi, ¿cuál es el opuesto de este número complejo? Que lo podemos denotar como menos x. Pues es el opuesto de la parte real y también el opuesto de la parte imaginaria, es decir, la misma cantidad con signo contrario en la parte real y la misma cantidad con signo contrario en la parte imaginaria. Y por último, ¿cuál es el conjugado de un número complejo? Si tenemos el complejo de esta manera, x igual a más bi, el conjugado lo vamos a denotar como x con una barrita delante. ¿Y a qué es igual? La parte real sería exactamente igual y la parte imaginaria le cambiamos el signo. Y este sería el conjugado del número complejo. A los números complejos los podemos representar gráficamente. ¿Cómo? Pues vamos a tener dos líneas rectas perpendiculares. El eje X será el eje real y el eje Y será el eje imaginario. Entonces, si tenemos un número complejo z de la forma A más BI, que también sería el par ordenado A, B, en este caso A es simplemente lo vamos a representar en la parte o en el eje real y B lo representaríamos en el imaginario. Entonces, este puntito sería el complejo imaginario Z, que es el par ordenado AB o simplemente A más BI. Este punto se llama punto A fijo, que es el que representa el número complejo. También podemos representar el número complejo vectorialmente. En este caso iría desde el origen hasta su punto A fijo. Y este sería la forma vectorial del complejo Z. Vamos a representar el complejo 2 más 3i. Entonces en la parte real buscamos el 2 y en la parte imaginaria el 3. Y este sería
el A fijo y este sería el vector. Este es el complejo Z igual a 2 más 3i. Vamos a representar a su opuesto. ¿Cuál sería el opuesto de este número complejo? Sería menos 2 menos 3i. Entonces sería aquí menos 2 y sería menos 3i. Este sería el A fijo y este sería el opuesto. El opuesto z que sería menos 2 menos 3i. ¿Y cuál sería el conjugado de este número complejo? Sería 2 menos 3i. El conjugado quedaría aquí. El conjugado es 2 menos 3i. Observamos que el número complejo y su opuesto son simétricos respecto al origen. Y los números complejos y su conjugado son simétricos respecto al eje real. Nos piden encontrar los valores de m y de n para que los números complejos x e y sean iguales. Entonces, sabemos que los dos números complejos son iguales si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias también lo son. ¿Cuál es la parte real de este complejo? Sería 2m más n. ¿Y cuál es la parte real de este complejo? Menos 2. Entonces tiene que cumplir que partes reales iguales, es decir, que 2m más n sea igual a menos 2. Y también debe de cumplir que las partes imaginarias también lo sean. ¿Cuál es la parte imaginaria de este complejo? 5. Y de este, m menos n. Entonces debe de cumplir también que 5 sea igual a m menos n. Tenemos así entonces un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a ordenarlo. Esto es 2m más n igual a menos 2. Y tengo aquí m menos n igual a 5. Está fácil, simplemente tenemos que sumar, puesto que ya tenemos aquí la misma incógnita con signo contrario. Entonces, sumando, que tenemos que 3m es igual a 3. Por tanto, m es igual a 1. Teniendo el valor de m, sustituyo en cualquiera de las dos ecuaciones, en este caso en 5 igual a m menos n, y sustituyo 5 es igual a 1 menos n, o lo que es lo mismo, n es igual a 1 menos 5, n es igual a menos 4. Ya tengo los valores de m y de n para que estos complejos sean iguales. ¿Podemos hacer la prueba? Vamos a hacerla. ¿Cómo quedaría el complejo x? X sería 2 por m, 2 por 1, más n, más 5i. Así que el complejo x sería 2 menos 4, que es menos 2 más 5i. ¿Y a qué sería igual el complejo y? Y es igual a menos 2 más m, 1, menos n, menos menos 4. Y entonces el complejo y sería menos 2 más 5i. Y efectivamente observamos que los dos complejos son iguales. Por tanto, el valor de m y n que hemos hallado es correcto. Ahora nos piden hallar el valor de a para que este complejo z igual a más 5i al cuadrado sea un imaginario puro. Entonces, lo primero que voy a hacer es efectuar este producto notable. Z igual a más 5i al cuadrado. ¿Esto es igual a qué? A al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, entonces sería 10ai, más el segundo al cuadrado, que sería 25i cuadrado. Recordamos por el video anterior que i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, ¿esto es igual a qué?
a al cuadrado más 10i más 25 por menos 1, es decir, menos 25. Ordenando, tenemos entonces que z es igual a al cuadrado menos 25 más 10a por i. Tenemos entonces que esta sería la parte real y esta sería la parte imaginaria. Si nos piden que sea un complejo que sea imaginario puro, entonces la parte real debe de ser igual a 0. Por tanto, a al cuadrado menos 25 debe de ser igual a 0. Y así podemos despejar a. Tenemos entonces que a puede ser igual a 5 o a puede ser igual a menos 5. Tiene dos valores. Y hemos encontrado los valores de a que hacen que este número complejo sea imaginario puro. Y en este caso me piden hallar los opuestos y los conjugados de estos números complejos. Entonces aquí voy a poner los opuestos y en esta columna voy a poner los conjugados. Veamos entonces, ¿cuál sería el opuesto de x? Sería menos x. Recordamos que el opuesto tiene con signo contrario tanto la parte real como la parte imaginaria. ¿Y cuál sería el conjugado? El conjugado lo denotamos de esta manera y es la parte real con el mismo signo y a la parte imaginaria le cambiamos el signo. Entonces, ¿cómo sería para este caso? Sería efectivamente 3 más 5i. ¿Y cuál sería el conjugado? El conjugado sería menos 3 más 5i. Para este caso, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el opuesto? Con el signo contrario, ambos. Entonces sería menos 4 más 7i. ¿Y el conjugado cómo sería? Recordamos que la parte real conserva el mismo signo y la parte imaginaria le cambiamos el signo. Y por último tenemos este. ¿Cómo sería lo opuesto? Sería 1 positivo menos 4i. Y el conjugado sería, lo denotamos con la rayita encima, la parte real con el mismo signo, menos 1, y la parte imaginaria le cambiamos el signo. Terminamos así este vídeo de los números complejos. Espero que te haya servido. Por favor, dame un me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho.